me parece tiene que ver mucho con lo que, esto lo digo yo, el gobierno niega, que es el cambio climático. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Me escuchás bien? Porque Sí, estoy con un perfecto, problemita. perfecto, excelente. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar allí, por aceptar nuestra invitación. ¿De qué estamos hablando, Gabriel, respecto de esto de anomalías térmicas, anomalías climáticas, estos calores insoportables, agobiantes, extensos en el tiempo que hemos transitado y con este ranking que desgraciadamente lidera Córdoba? Bueno, un poco lo dijiste vos en la presentación y me parece que lo principal es que indica que ya no hay lugar para negacionismo, Ujú. ¿no? Eh, este 1,2 grados, primero hay que entender que a veces la ciencia tiene un lenguaje que hay que decodificarlo un poco, que es lo que a mí me gusta hacer, me Ujú. apasiona hacer, pero también me deprime hacer, porque los datos son alarmantes. Eh, para ponerlo en contexto de manera muy rápida, la temperatura superficial, ¿no?, del planeta tiene un Sí, promedio que son 15 grados. bien. Temperatura en la cual se da el agua en estado líquido, que es lo que necesitamos para la vida. Ujú. Entonces, ese 1,2 significa que nos hemos excedido de esos 15 grados, estamos llegando a los 16,2 grados. ¿Tá? Eso tiene un impacto extremadamente importante a nivel de ecosistema. ¿Por qué? Porque esos 15 grados de temperatura planetaria se dieron en el lapso de miles y miles de años. Entonces, nosotros, cuando empezamos a extraer combustibles fósiles, los quemamos, los utilizamos para transporte, Ujú. energía, generación de medicamentos, vacunas, llegamos a la luna, generamos armas nucleares. Bueno, cuando utilizamos todo en nuestro modelo de vida, lo que hacemos es emitir gases de efecto invernadero. Esos gases lo que hacen es que empiecen a contener la temperatura planetaria y hace que ese pequeño incremento que para nosotros 1,2 grados para la ciudad de Córdoba, que es lo que lo lidera, parece insignificante, en términos geológicos es una aceleración increíble de la temperatura planetaria, con lo cual da que los ecosistemas no alcanzan a adaptarse. ¿Se entiende Sí, sí, lo que sí. estoy comentando? Perfecto. Entonces, eh, sabemos, más o menos desde mediados del siglo pasado, que si superamos un umbral Ujú. que es de 1,5, ahí ya no sabemos cómo se van a empezar a comportar los ecosistemas, ¿no? Entonces algunos hablamos de irreversibilidad de los procesos, otros del desconocimiento, y eso es un acuerdo, que es el acuerdo que firmamos, porque como cuando especie nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos con este cambio de la Claro. temperatura? Nos juntamos todos los años en las conferencias de las partes. Este año, 2025, va a ser en Brasilia, pero todos los años nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué hacemos con esta problemática? Y en el 2015 dijimos, ojo, que no debemos superar el 1,5 o al menos no llegar a superar los 2 grados. ¿Okay? Este informe, que en realidad son dos informes de manera conjunta, uno es de la Organización Mundial de Meteorología, que lo que hace es constatar un poco lo que se venían informando en otras plataformas, en otros informes, principalmente uno que es el más importante, para mí, el que yo considero el más importante, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que depende de Naciones Unidas, Sí. en la cual ya hay un consenso generalizado que el cambio climático es producido por el hombre, ¿no?, por este modo civilizatorio que tenemos. Y por otro lado, había otra plataforma que se llama Climate, en inglés, ¿no?, Climate Central, Sí. que es independiente, en la cual lo que hace es brindar información para los tomadores de decisiones y para la prensa en general, donde ahí se vuelcan de manera gratuita enormes datos en planillas de cálculo donde se procesa la información. Bueno, ahí es donde surge que la ciudad de Córdoba lidera en Latinoamérica con este 1,2 grados. Pero dice otras cosas el informe. Por ejemplo, dice que tuvimos 22 días de riesgo de calor extremo. Ajá. ¿Sí? Y en Argentina obtuvimos, ojo, siempre en cuestiones climáticas, lo que trabajamos son en periodos de tiempo. Sí. No tiene mucha lógica hablar en términos generales, sino que este es el último trimestre.
¿no? Serían los últimos meses de Sí, 2024 y lo que va del 2025. En Argentina se registraron 40 jornadas de calor extremo, de las cuales 18 se creen que está producido por este cambio de la temperatura planetaria o lo que comúnmente definimos como calentamiento global. claro, justo ¿Por qué? Porque estamos el calor ahí. hace siempre, Sí. en verano siempre hace calor. Lo Ujú. que pasa es que son temperaturas extremas. Claro, ahí ¿Se estamos entiende? viendo, mientras te escuchamos Sí, atentamente, y vos lo ves también, los sí, niveles de temperatura, ¿no? Estamos hablando de exactamente. 42, 43, 39, en lugares donde, digo, quienes tenemos canas y estábamos acostumbrados a los veranos súper calurosos, en Carlos Paz o en las sierras de Córdoba eran 33, 34 como mucho, pero de noche bajaba considerablemente y uno descansaba en el fresco. Bueno, ahora nada de eso, tenemos temperaturas de 40 grados y noches de 30. Exactamente. Eh, estas temperaturas tan elevadas, en el 2023, Naciones Unidas definió, que también fueron tomados por muchos medios a nivel mundial, que en realidad no estamos en la era del cambio climático, sino que estamos en la era de la ebullición climática. Ajá, ¿Sí? ¿Y a qué se debe? Y esto, porque las temperaturas, los termómetros empiezan a indicar temperaturas que son muy elevadas en comparación de datos que nos remiten a la era preindustrial, es decir, antes ujú, de que empecemos a quemar los combustibles fósiles. Entonces, este último informe, ¿por qué tiene tanto impacto? Primero, para mí, es porque empezamos a entender en Córdoba que lo que nos pasa de manera local y empieza a tener importancia. claro, ¿Ok? Pero la dificultad enorme que tiene esta problemática es que el cambio climático es un problema o una problemática que es universal. claro. ¿Por qué? Porque si en China se emiten muchos gases de efecto invernadero, y a nosotros también nos llega. Es decir, hay, hay como una universalidad de la Ujú, problemática, claro, sino que se manifiesta de manera local. claro, ¿Se y, entiende? claro, Entonces hay países que emiten enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Son principalmente los países más desarrollados, obviamente, ujú, del hemisferio norte, y el hemisferio sur es donde emitimos en menor cantidad los gases, pero donde tenemos los mayores sumideros o los lugares donde se atrapa claro. el, los gases. Principalmente cuando hablamos de gases de efecto invernadero, todos estos informes hablan de dos gases. Ujú, Uno que es el dióxido de carbono y el otro que es el metano, exacto. que en la naturaleza están de manera natural, pero en ciclos en los cuales, como te comenté anteriormente, no son tan, pero tan acelerados. Y aquí, y para sumarle esto que decís que es un tema global y mundial, a lo que le podemos poner el condimento político de estos Por tiempos, supuesto. ¿no? Por un lado, el presidente del país más importante del mundo, o uno de los dos, según como quiera interpretarse, como Donald Exactamente. Trump, negando esto y retirando cuanto apoyo haya entregado Estados Unidos a las organizaciones o a los estudios y todo lo que sea Ujú. necesario para avanzar en torno de esto y en el patio de casa, en lo que nos corresponde a nosotros, un presidente que va en ese mismo sentido. Yo creo que, y esto, insisto, lo digo yo, sin siquiera tener la más pálida idea de lo que es el cambio climático, no tiene, pero como de allá le dicen, no, vamos por este lado, vamos por este lado, negando. Entonces, ante esta realidad, ante estos estudios que son tan fuertes, digo, porque lo constatamos en el estudio y lo vivimos nosotros en carne propia, lo sentimos ese cambio, digo, ¿cómo del otro lado se pueden negar estas cosas? Digo, ¿en qué cabeza cabe negarlo, no? Mira, hay para mí dos variables. Eh, la primera es que, bueno, dicen que todo calor es político, ¿no? Sí, Entonces, obviamente hay definiciones políticas, sociales, económicas, que hacen que haya un cierto negación. ¿Por qué? Porque en la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, son los tres principales. El dióxido de carbono depende básicamente es lo que hablo de esto de la quema de combustible fósil. Pero el metano es una resultante básica del modo en el cual nos alimentamos como especie, ujú, ¿no? En los cultivos de arroz, son grandes emisores de metano, en la cría intensiva de ganado, donde nosotros consumimos proteína animal, claro, somos sapiens, somos mamíferos que consumimos proteína animal.
Y el óxido nitroso, básicamente, es la resultante de la metodología en la cual fertilizamos para producir alimentos, tanto de consumo humano, como los alimentos que toman los animales con los cuales nosotros nos alimentamos. claro. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de dióxido de carbono, está asociado muchísimo a lo que es el consumo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los científicos, empezamos a medir la cantidad de dióxido de carbono, lo hacemos en gigatoneladas. Más o menos, más o menos, estamos emitiendo 40 gigatoneladas. Son enormes cantidades. Pero una persona, a nivel mundial promedio, yo, vos, alguien que esté en Taiwán, o no sé, en cualquier parte del mundo, Sí. estamos más o menos, depende de la literatura que veas, más o menos estamos entre 4 y 4,5 toneladas por año. Ajá. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que subyace atrás, y lo que no se habla, y sí se habla mucho del tiempo, uy, qué loco el tiempo, de hecho vos Sí, recién me mostrás una imagen diciendo, che, hace 40 grados, pero se habla del fenómeno de la temperatura elevada, pero no qué es lo que lo produce. claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el 1% de la población mundial, A ver, se nos hola, ¿sí, interrumpe. me Sí. escuchás? No, que se cortó un poquito, ¿me Ahí escuchás estamos, ahí bien? estamos. Ahí está, perfecto. El 1% de la población mundial emite prácticamente 2/3 de la cantidad de gases de efecto invernadero. Y esto tiene una lógica muy simple. No es lo mismo el nivel de consumo que tengo yo, Gabo Petrone, que vivo en la ciudad de Córdoba, que soy de clase media, ¿eh? Que por ejemplo lo que consume Messi. Claro. ¿Se entiende? Pero Messi, con su modo de vida y también con sus decisiones empresariales, tiene 4 o 5 aviones privados, se maneja para hacer publicidades en todas partes del mundo, etc. Pero ahí, ese modelo, estamos hablando de personas que son multimillonarias a nivel mundial. Y es lo mismo alguien que vive en Hong Kong, o que vive en Singapur, Ujú. o en Nueva York, o en Buenos Aires. Ese es lo que yo creo que es lo que subyace atrás de esta problemática. Bien. Y yo te dije dos variables. La otra está acompañada por algunos conceptos que se asocian a la forma en la cual nosotros interpretamos la vida y negamos, ¿no? Hay ciertos sesgos que son de negación que se aplican para la vida misma. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, Entonces, por claramente. ejemplo, hay un montón de estos sesgos, ¿no? Es para hablarlo en otra charla, pero son para mí las dos variables. Hay una que es netamente política, hay un tercio, o sea, 2/3 de la cantidad de gases que emiten muy pocos Homo sapiens a nivel mundial. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente, claramente. Gabo, Bien. la última pregunta. Esto Bien. evidentemente ha venido, lo tenemos, es producto de todo lo que nos has venido contando y desarrollando con una precisión realmente muy, muy importante. La pregunta es, ¿y de ahora en más qué? ¿Quién tiene en sus manos autoridades políticas, autoridades gubernamentales, los ciudadanos, empresarios, todos? ¿Quién tiene en sus manos poder revertir esto? Y digo, ¿y estamos a tiempo de poder hacerlo? Mira, eh, para responder, voy a responder primero tu segunda cuestión. ¿Estamos a tiempo? Y los modelos indican que esa ventana de oportunidad cada vez se va achicando Claro. más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo no mencioné es que estos gases de efecto invernadero no es que los podemos eliminar de manera muy rápida. Ujú. Más o menos, el dióxido de carbono que emitimos en la atmósfera está un promedio de 100 años en la atmósfera. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que nosotros ahora apaguemos el sistema productivo global, estos gases van a seguir actuando. Entonces esa ventana es muy pequeña. Bien. Eh, ¿Cuándo aprendimos eso? Un pequeño paréntesis con la pandemia. Eso te estaba diciendo que después Claro. se me fue. Cuando con la gigatonelada descubrimos, con una prueba fehaciente, de que cuando estuvimos confinados, el mundo entero disminuyeron enormemente los gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que lo romantizamos. Entonces decimos, bueno, aparecieron los delfines en Venecia, no sé, los renos en Toronto, Ujú. ¿no? Pero no hablamos de la disminución básicamente en el consumo. Eh,
¿Qué hacer? Bueno, las ventanas se van cerrando. Lo que preveíamos que nos íbamos a quedar sin hielo en el Ártico para el 2050, los últimos modelos indican que puede ser para el 2040, algunos dicen antes. Es un proceso que se van acelerando. ¿Y qué hacer? Bueno, ahí yo hace muchos años que hablo sobre esta temática, sufro de una eh, depresión profesional con Sí, finas chispas de optimismo, eh, pero yo creo que hay como tres círculos de trabajo. Uno es el círculo personal, donde yo me ubico en mi familia, en mi barrio, en mi cuadra, ujú, y ahí trabajar sobre cómo hacer para mitigar el cambio climático. El otro círculo es un poco más amplio, que está asociado a lo que es la comunidad, el municipio, y hay otro círculo que es mayor, que es a nivel de los estados-nación. Eh, Cada uno de manera individual es sumamente importante, pero no es suficiente. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces hay que trabajar en los tres círculos. Y principalmente para mí hay que trabajar en el consenso mundial de cuál es la mejor manera, forma política o estratégica para disminuir. Porque dependiendo de donde yo me pare, es el tipo de solución que encuentro. claro, exactamente. ¿Sí? El tema es que hay que encontrar una solución. Una solución. Pero la solución tiene que ser por consenso. No es porque yo gano, yo impongo mi Claro, solución. Hay que unificar criterios. Hay que, hay que hablar desde posturas extremas en un país y en un mundo donde está extremadamente polarizado, sentarme a conversar y a llegar a un consenso con aquel que opina o piensa de manera diametral opuesto a mí. ¿Se entiende? exactamente. Gabo, es un tema realmente muy interesante, muy importante y que da gusto poder escucharte, fundamentalmente por la claridad y por cómo nos lo explicás. Y seguramente te estaremos convocando en un tiempo no muy lejano para seguir avanzando en esta cuestión que nos debe preocupar y sobre todo ocupar para Bueno, la subsistencia de la humanidad. Gabo, gracias no, por estos minutos, un muchísimas gusto. gracias a vos por el interés y creo que es esto, hay que hablar mucho y todo el tiempo sobre esta temática para que estén ajenos. Exactamente. Gracias, un abrazo, buena mañana. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Gabriel Lepetrón, integrante de Educación de la Universidad Libre de Ambiente de Córdoba, nos estaba explicando sobre las anomalías climáticas, estas